hay que definir algunas cosas para poder luego hablar con cierta propiedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir o ver los tipos de efectos que produce la radiación. Vamos a distinguirlos porque hay dos grupos de efectos muy diferentes que tendremos que definir y considerar separadamente. Luego vamos a tratar un problema que quizás sea una especie de digresión, pero que es muy importante en nuestro medio, que es el riesgo que tienen las embarazadas de recibir dosis en el abdomen, en el útero, es decir, el riesgo que tiene el embrión y el feto de sufrir efectos como consecuencia de la radiación. Y luego vamos a ver algo que se explicará finalmente en mayo cuando veis el curso de protección radiológica. Porque la definición de los tipos de efectos que vamos a considerar después nos va a permitir establecer los objetivos de la protección radiológica, que es una disciplina muy importante en la práctica, en el uso de las radiaciones ionizantes y, por supuesto, en la práctica clínica en todas las especialidades radiológicas que las usan. A esto que podríamos llamar fundamentos biológicos, porque hacen referencia a lo que le pasa a las células y a los tejidos cuando resultan irradiados, tendremos que añadir argumentos o conocimientos epidemiológicos, porque lo que nosotros podemos sacar de la experimentación en el laboratorio no es suficiente para establecer el riesgo de que la radiación produzca cáncer. No basta con la biología, podríamos decirlo así, sino que necesitamos la epidemiología. Después veremos con más detalles por qué. Y luego, atacando ya directamente el problema de cuál es el riesgo que produce la radiación, hablaremos de la procedencia de los datos más importantes para establecerlo, que son los que proceden de los supervivientes a las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Son los supervivientes japoneses la fuente más importante del conocimiento sobre los efectos a largo plazo de la radiación y la fuente a partir de la cual se hace el establecimiento de los límites de dosis. Así que hablaremos de los supervivientes japoneses y de todo lo que necesitamos hacer para poder establecer ese riesgo, cuantificar ese riesgo a partir de los datos que ellos nos proporcionan. Para eso, pues veremos qué dosis recibieron, cómo podemos establecer una relación dosis-respuesta, cómo el conocimiento del riesgo observado en un momento determinado del seguimiento de esa población debe extrapolarse para poder considerar el riesgo durante toda la vida de personas que todavía van a vivir mucho tiempo. ¿Cómo o qué problemas tenemos para poder aplicar el riesgo estimado para una población concreta, que son los japoneses, al resto de poblaciones del mundo? Porque esto no es una cosa evidente, al menos lo comentaremos. Y luego entraremos directamente en el cálculo del riesgo, de lo cual solo daremos pinceladas porque en el curso de protección radiológica podremos detenernos un poquito más, ¿vale? Bien, como veis, hablar de todo esto en 1 hora y 5 minutos, pues, en fin, quizás sea pedir mucho. Esto es la protección radiológica fuera de vida. Bueno, pues la piedra angular de la protección radiológica es la división de los tipos de efectos que produce la radiación en dos clases. Una, lo que llamamos efectos estocásticos, que no son ni más ni menos que el cáncer y los efectos hereditarios. Esos son los efectos estocásticos, que los llamamos estocásticos porque queremos decir con esto que son un sinónimo de probabilísticos, pero en realidad es abusar del lenguaje. Como veremos, todo efecto de la radiación es probabilístico, pero que tiene una característica fundamental. Pueden aparecer a cualquier dosis, aunque la probabilidad de incidencia sea más alta cuando la dosis es más alta, y siempre que aparecen son graves. El cáncer, si aparece, es una enfermedad grave, entendemos que es una enfermedad grave, así que la gravedad de la enfermedad no depende de la dosis, aunque la probabilidad de que la enfermedad se produzca casi. Y por otra parte, tenemos
los efectos deterministas, que son aquellos que no se producen salvo que lleguemos a una determinada dosis umbral. Si una célula muere, solo puede producir efectos deterministas. Por eso los efectos deterministas que se producen en un tejido, que son más grandes, solo pueden producir efectos que comentábamos. La telangiectasia en la piel irradiada en radioterapia. Es un efecto determinista que se produce como consecuencia de la mortandad de células. Solo si muere un número suficiente de células, el efecto se presentará. Por lo tanto, hay una dosis umbral, por debajo de la cual el efecto no se produce. Las cataratas, que son las opacidades del cristalino, que se pueden producir por la senectud, porque el cristalino envejece, o por la radiación. Dosis umbral, la catarata puede suceder, aunque esta dosis sea relativamente baja. Pero existe un umbral claro a partir del cual el efecto se puede producir. Y superado este umbral, tanto la probabilidad de que el efecto acontezca como la gravedad del efecto aumentan con la dosis. Las células que mueren son responsables de efectos deterministas. El cáncer y los efectos hereditarios, es decir, los efectos estocásticos, solo los pueden producir células que no mueren. Una célula que ha sido cambiada por la radiación, por esos cambios o por algunos adicionales, puede dar lugar a una estirpe celular que prolifere indefinidamente, que no reciba las señales de las células vecinas para detener su crecimiento y que por lo tanto produzca una neoplasia, que cuando adquiere capacidad de invadir los tejidos adyacentes o a distancia, es un cáncer. Para que se produzca un cáncer, la célula cambiada por la radiación debe sobrevivir. Y el cambio que la radiación debe producir para que la célula, después de un tiempo relativamente largo, de al menos 2 años para la leucemia o 5 para los cánceres sólidos, que se llama de lugar, se exige que la célula cambiada sobreviva. Si la célula no sobrevive, no puede dar lugar a cáncer alguno. Para los efectos hereditarios podemos decir lo mismo. Las células que son capaces de producirlos son las células germinales a las que ha cambiado la radiación. Si un óvulo cambiado o un espermatozoide cambiado produce un nuevo ser, este puede llevar alguna característica que la radiación introdujo, una mutación, en un caso más sencillo, y por lo tanto también la célula debe sobrevivir. Así que un cambio de esta naturaleza se puede producir, asumimos hoy día, aunque luego lo comentaremos un poco más, a cualquier dosis. Es decir, los efectos estocásticos son posibles a cualquier dosis, por pequeña que sea. Porque si admitimos la hipótesis más simple de que una mutación del ADN consiste sencillamente en el cambio de unas pocas bases, en que la secuencia de bases cambie, por lo tanto, la proteína o la enzima que se sintetiza a partir de esa secuencia cambia, y eso genera que una estirpe celular prolifere indefinidamente, la energía que hace falta para eso es tan pequeña que por muy baja que sea la dosis, la probabilidad de que eso acontezca no es cero. Aunque naturalmente es más pequeña cuanto más pequeña sea la dosis. ¿Entendéis la diferencia fundamental? Bien. Bueno, pues esto nos permite, después veremos, enunciar la normas o los principios generales de la producción radiológica. Ahora volveremos. ¿Por qué nos interesa especialmente el efecto de la radiación sobre el embrión y el feto? Bueno, pues, ¿por qué nos va a interesar? Porque el proceso por el cual el nuevo ser se está desarrollando es delicado y la radiación, entendemos, asumimos, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto, pero asumimos que puede ser dañino para ese proceso. Y esto nos va a permitir deshacer un poco una idea que quizá, después de haber definido los efectos estocásticos y deterministas, tenéis. Seguramente habéis pensado, y si no es así me lo decís, pues los efectos deterministas se producen a dosis altas y los estocásticos a dosis bajas, ¿verdad? Los efectos estocásticos nos preocupan a dosis bajas y los deterministas a dosis altas. No. Porque los efectos
estocásticos se puede producir con más frecuencia cuando la dosis es más alta. Y los efectos deterministas que tienen umbral, parecería que asociamos el umbral a una dosis suficientemente alta, pero es que la dosis umbral puede ser muy pequeña. Y en el caso del embrión y el feto es relativamente pequeña. ¿Vale? Por lo tanto, en el caso del embrión y el feto, incluso una dosis baja puede producir efectos deterministas. Y esto hace que debamos prestar una especial atención. Esto es casi todo lo que voy a decir. Sí. Tengo una pregunta. ¿Las células del cristalino pueden sufrir efectos estocásticos? En principio no. Que yo conozca, no. No. Es decir, no hay ningún cáncer que se induzca en el cristalino. Que conozcamos. Yo no lo sé. A lo mejor algún oncólogo aquí dice, pues sí, pero yo nunca he oído semejante cosa. Lo que pasa en el cristalino pues, es que las células del polo anterior, al morir, se depositan en el polo posterior y opacifican la lente como haría la vejez o como haría la propia degeneración del tejido. Una cosa desgraciada es que no somos capaces de distinguir en un efecto determinado que lo ha producido la radiación o que lo ha producido otra cosa. En el caso de los efectos estocásticos y en muchos deterministas, ¿no? ¿Y somos testigos de la irradiación? Sí. En un cáncer de mama no lo podemos distinguir. En un cáncer de mama inducido por la biología o por causas hormonales no puede ser distinguido de uno que produce la radiación, por desgracia. Pues veremos que esto es una fuente de incertidumbre para nosotros. Pues solo os recomiendo que leáis el informe de la Comisión Internacional de Protección Radiológica número 84, que está traducido al español, y que da las recomendaciones generales sobre protección de embrión y feto. Si nos da tiempo, el curso de protección radiológica le vamos a dedicar un rato, porque creo que merece la pena para todos los que trabajamos en el medio sanitario conocerlo. Solo diré que los riesgos de la irradiación son sobre todo importantes en la etapa de organogénesis. Fijaos que al principio todas las células son pluripotenciales. Si la irradiación es suficiente puede destruir el embrión y este fracasar. Pero seguramente la mujer quizás ni lo notase. Sería un embrión no viable que se eliminaría, no llegaría a ser un embarazo, digamos, efectivo. Y si se destruyen una o muy pocas células y quedan las suficientes, todas pueden ir adelante. O sea que las primeras etapas, la etapa de implantación, es más resistente, aunque nos parezca un poco curioso, que la etapa de organogénesis. ¿Por qué? Porque durante la organogénesis unas pocas células ya especializadas van a dar lugar a todos los sistemas del organismo. La modificación de alguna de esas células o de muy pocas de esas células puede tener resultados tremendos. Y por eso, a una muy baja dosis, el efecto de la radiación puede ser grave, sobre todo en el primer trimestre. Algo menor en el segundo y a partir del tercero los riesgos para el feto son muy parecidos a los de la primera infancia. Son riesgos altos porque son tejidos jóvenes que tienen una esperanza de vida muy larga y por lo tanto cualquier pequeño cambio tiene mucho tiempo para desarrollarse. Pero no porque sean especialmente sensibles a la radiación por otra razón. ¿Vale? Bueno, esto lo digo como apunte porque hablaremos después de relaciones dosis-respuesta y vamos a tratar de dejar claro cómo son esas relaciones dosis-respuesta tanto para los efectos estocásticos como para los efectos deterministas. Ayer hablamos de varias relaciones dosis-respuesta muy importantes en radioterapia. Obviamente para efectos deterministas, porque estábamos hablando, ¿acordáis?, de muerte celular, de lo que hablará Mercedes dentro de un rato. Y las curvas son curvas sigmoideas. Estas, por ejemplo, corresponden a un ejemplo que yo usé mucho ayer, el del tratamiento del cáncer de mama. Esto sería la probabilidad de padecer el eritema, la línea continua, telangiectasia, la línea de trazos, para un tratamiento convencional de cáncer de mama en función de la dosis. Solo por encima de unos 25 Gauss aparece el efecto. ¿Lo veis? Ese es el umbral. Y conforme la dosis aumenta, la probabilidad de padecerlo aumenta. Son curvas sigmoideas.
sigmoideo, que sencillamente significa que tiene forma de S, no es ningún misterio. Tienen su umbral y en general en radioterapia son relativamente bien conocidas porque tenemos muchos datos clínicos que nos permiten ajustar esas curvas y saber cada tejido pues, cuál es su respuesta con la dosis. También depende del fraccionamiento, como vimos ayer, pero esa relación dosis-respuesta es relativamente bien conocida. ¿Qué pasa para la relación dosis-respuesta de los efectos estocásticos? Pues que normalmente los datos que poseemos con una incertidumbre lo suficientemente pequeña para hacerlos válidos, están en una región de dosis que está algo lejos de la dosis que después veremos que utilizamos para los límites de dosis, de las dosis que realmente consideramos bajas dosis. Por ejemplo, para los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, que son estos datos de aquí, sobre los que luego veremos, pues dosis significativa, efectos a dosis significativas los tenemos por encima de 25 o 50 milisieverts. Inciso o paréntesis. Las unidades de medida de la radiación las tenéis más o menos claras. Sí, no, no sé. Podéis ser sinceros y solo dedico 3 minutos a explicaros las unidades que necesitamos. No las tenéis claras, lo explico. Bien. Bueno, la unidad más importante para la medida de la radiación es la dosis absorbida. Lo voy a escribir así. No vale decir dosis, porque ahora veréis que dosis hay muchas. Es como para conocer a una persona, pues tenemos que llamarla por su apellido. A veces por los dos. Y a veces incluso ponerle un mote, porque podemos tener confusión. Pero no hay ninguna magnitud en física o en biología que esté bien definida y que se llame dosis. Hay varias que empiezan por dosis. La primera es la dosis absorbida. ¿Y qué es la dosis absorbida? Pues la energía que absorbe, vamos a hablar de un tejido o de un material por unidad de masa. Los julios por kilogramo que se depositan en un tejido. Bueno, es lógico que el efecto final sobre el tejido de una irradiación dependa de la dosis, ¿no? Cuanta más energía se deposita, pues mayor podrá ser el efecto. Pero cuidado, importará con qué depositemos esa dosis. No es lo mismo que recibamos la dosis de unas de fotones, de un tubo rayo X o de un TAC, como ya hablamos en la que recibamos, con unas de electrones, con unas de protones, con unas de neutrones o partículas alfa. Las partículas alfa son partículas además muy masivas desde el punto de vista subatómico, porque, bueno, pues porque son pesadas. Y eso significa que al interaccionar con la materia producen un desastre por donde pasan, depositan localmente mucha energía. Es decir, producen mucha energía por unidad de recorrido. Se paran muy pronto por eso. Pero en su entorno forman un desastre enorme. Y si están cerca de una molécula de ADN, la rompen de tal modo que es irreparable y la célula muere. Mientras que un fotón quizá interacciona, libera un poco de energía y no interacciona hasta 20 centímetros más allá o sale del cuerpo sin interaccionar más. Luego, desde el punto de vista biológico, la partícula o el tipo de radiación influye mucho. Así que con la dosis absorbida no tenemos bastante. Definimos la dosis equivalente. La solemos llamar H, y que es la dosis absorbida por un factor que depende del tipo de radiación. Pero con esto no tenemos bastante, porque convendréis conmigo que dependiendo del órgano irradiado, el efecto puede variar mucho. No es lo mismo irradiar un músculo con fibras musculares que no proliferan y que son relativamente resistentes, a irradiar, por ejemplo, el pulmón o la médula ósea.
Así que el lugar y el tejido sobre el que se produce la irradiación es muy importante y hablamos de dosis efectiva, que podemos llamar E como la dosis equivalente por el factor de ponderación por el tejido, que sería... Esto si solo consideramos una radiación y un tejido. Si consideramos la irradiación de varios tejidos a la vez, pues aquí habría que poner una suma y poner la dosis equivalente de cada uno de los tejidos para calcular la dosis efectiva de esa irradiación. ¿Vale? Pero lo vamos a dejar aquí. Lo importante es que los factores de ponderación por el tipo de radiación y por el tipo de tejido son adimensionales. Por lo tanto, la dosis equivalente también se mide en julios por kilogramo en el sistema internacional y la dosis efectiva también se mide en julios por kilogramo. Pero para no confundirlos, a los julios por kilogramo de la dosis absorbida lo llamamos Gray y a los julios por kilogramo de la dosis equivalente y de la dosis efectiva los llamamos Sievert. ¿De acuerdo? Un julio por kilogramo es un Gray si se trata de dosis absorbida y un Sievert si se trata de dosis efectiva o dosis equivalente. ¿Vale? Bueno, esto es como si a uno le lanzan algo que pese 1 kilo, ¿verdad? A uno le pueden tirar un cojín que pesa 1 kilo o un ladrillo que pesa 1 kilo. La dosis absorbida sería la misma. La dosis equivalente no, yo prefiero el cojín. Si me tiran un ladrillo de 1 kilo me pueden hacer mucho daño, ¿verdad? Y si encima me lo tiran a la cabeza, pues no es lo mismo que a una pierna. Un poco algo parecido. La dosis absorbida solo la energía, mientras que la dosis equivalente y la dosis efectiva ponderan esa energía en función del tipo de radiación que la produce y del lugar donde se produce. Bien, ¿qué es una dosis pequeña y qué es una dosis grande? Pues las dosis pequeñas son aquellas que son del orden de las dosis que recibimos por causas naturales. Por el hecho de vivir en Granada, nosotros cada año recibimos unos 3 milisievert. Ya sabemos lo que es milisievert, ¿no? Si hablamos de dosis efectiva, pues será la milésima parte del sievert. 3 milisievert los recibimos por vivir en Granada por la geología del terreno, por los rayos cósmicos. Si vivimos en Galicia, en vez de 3, pues recibimos 5 o 6. Porque hay más material granítico y, por lo tanto, pues más cadenas naturales radiactivas y algo más de radón. Cuando nos damos una ducha siempre respiramos un poquito de radón. Cuando nos comemos un plátano, algo de potasio 40, ¿no? Es estupendísimo. Con eso convivimos y no suele haber ningún problema. Así que las dosis hasta unos 10 milisievert son bajas. Las dosis que están alrededor de 100 milisievert son intermedias, entre 100 milisievert y 1 sievert. Y las dosis del orden de 10 sievert, 5 o 10 sievert, ya son dosis altas. ¿Vale? Los límites de dosis están aquí. Para los trabajadores expuestos son 20 milisievert al año de dosis efectiva. Para el público en general, 1. Ya puedo volver a lo que estaba diciendo. Estas dosis son muy pequeñas, estarían por aquí. Los datos fiables estadísticamente significativos que poseemos de los supervivientes japoneses, por ejemplo, y de otro tipo de estudios, están en una zona de dosis mayor. Pero fijaos que si los límites, esto va a adelantar un poco la cosa, si los límites son de ese orden, significa que el riesgo que nos preocupa está en esta zona. Pero ¿cómo lo determino experimentalmente? No tengo datos ahí. Luego hay que hacer una hipótesis sobre cómo es la relación dosis-respuesta para los efectos estocásticos. Cuando diga efectos estocásticos, pensar en cáncer. De momento. O sea, lo que diga lo contrario es una buena forma de seguir el hilo. Por ejemplo, si estos son los cánceres sólidos totales en la población japonesa, en función de la dosis, habrá que extrapolar los datos desde aquí a la zona de baja dosis. Y eso lo puedo hacer de muchas formas, de todas estas que veis aquí. Todos estos son los modelos posibles.
El más sencillo es lineal. Lineal sin umbral. Lineal no threshold model. Es el modelo estrella. Primero, porque es el más sencillo. Y segundo, porque asume que cualquier dosis, por pequeña que sea, puede producir un efecto. Y esto es protector desde el punto de vista de la protección radiológica. ¿De acuerdo? Porque hay otras posibilidades. Está este modelo en J o en U, que dice que a bajas dosis la radiación hace que la incidencia de cáncer disminuya respecto de la incidencia natural. ¿Esto disparatado acaso? No. Tenemos pruebas epidemiológicas, por ejemplo, de que los trabajadores de la minería del uranio en Estados Unidos padecen menos cáncer de pulmón que la población equivalente que no trabaja en la mina. Luego, aparentemente, la inhalación del radón y las dosis bajas que se producen en los pulmones protegen hasta cierto punto de la inducción de cáncer. Es una hipótesis muy razonable desde el punto de vista científico, que por supuesto se está estudiando, pero que desde el punto de vista de la protección radiológica no se asume. Porque es incierta y porque incierta en el sentido de la incertidumbre, no de la falsedad. Y porque nos llevaría a relajar nuestras medidas de protección radiológica. Así que en general, aunque sean posibles muchos modelos para describir la relación no perfecta, bueno, esto es lo que acabo de explicar. Exacto. ¿Y qué es y cómo podemos definir los objetivos de la protección radiológica que desarrollaremos en una asignatura completa en mayo? Pues si sabemos que hay dos tipos de efectos, vamos a considerar cada uno por separado. Para los efectos deterministas hay umbral. Pues para protegernos no lo superemos. Luego, si conocemos un efecto que se produce a partir de una cierta dosis umbral, bastará mantener las dosis que recibimos por debajo de ellas. Por ejemplo, el cristalino. Sabemos que el umbral está en torno a, bueno, creíamos que estaba en torno a 7 sievert y hoy sabemos que dosis tan bajas como 1 milisievert o 10 milisievert pueden producir opacidades detectables en el cristalino, ¿no? Pero en fin, hay un umbral. Con no superarlo estaríamos protegidos. Es sencillo. Pero ¿qué pasa con los efectos estocásticos? Porque no hay umbral, que cualquiera puede ser pernicioso. Entonces solo podemos enunciar una regla general. Disminuyamos las dosis tanto como sea razonable. ¿Qué significa esto? Pues esto nos da de comer a todos los que nos dedicamos a la protección radiológica, así que necesitamos un rato largo para explicar lo que significa eso de razonable. Pero podemos entender que esto nos hará buscar algún tipo de reglas que hagan compatible un nivel de riesgo aceptable con el uso, en nuestro caso, médico de la radiación ionizante. Es decir, qué tipo de reglas tenemos que establecer para que razonablemente podamos obtener el beneficio clínico que las radiaciones producen sin que el perjuicio sea excesivo. ¿Vale? Luego concretaremos lo que eso significa. Y hasta aquí la biología. Porque la biología es todo eso que explicó la doctora Núñez en su clase y este resumen sobre cómo se clasifican los efectos y cómo son las relaciones dosis-respuesta. Pero con esto, nosotros no somos capaces de mostrar que la radiación produce cáncer. Nosotros no podemos encerrarnos en un laboratorio con animales de experimentación que además han sido modificados genéticamente para que padezcan cáncer y poder verlo, ratones que están inmunodeprimidos, etcétera, y calcular el riesgo que la radiación produce sobre los seres humanos. No se puede. Necesitamos experimentarlo, no. Necesitamos conocerlo directamente de las personas y para eso tenemos que acudir a la epidemiología. Pero es menester, si vamos a hablar de riesgo, definir lo que el riesgo significa. Yo voy a hablar de riesgo en general cuando no quiera precisar mucho, como lo estoy haciendo ahora. Y todos lo entendemos en un lenguaje coloquial.
Pero si quiero hablar de cuantificar el riesgo, tengo que definir una magnitud que pueda medirse o calcularse adecuadamente. Esta magnitud es una probabilidad matemática y es el detrimento. El detrimento es la combinación de la probabilidad de que se produzca un efecto y de su gravedad. ¿Y cómo se calcula? Pues aquí tenéis un ejemplo. Se puede calcular de bastantes maneras, pero para nosotros, hoy no os voy a dar tanto la brasa matemática como ayer, seguro que me lo agradecéis. Os voy a describir un ejemplo de cálculo sencillo para que veáis cómo se utiliza en la práctica. El detrimento para un cierto tejido, imaginaos, pues no sé, la glándula mamaria, se puede calcular como el riesgo de que se produzca un cáncer fatal en ese tejido. Un cáncer de mama no necesariamente que lleve a la muerte de la mujer o del hombre, aunque sean menos que lo padezcan, sino que puede pasar. Es decir, un cáncer mortal, no es un cáncer de piel con el que se puede vivir muchísimos años y no conduce a la muerte del paciente. Pero no solo supone un perjuicio para el paciente el cáncer en sí, o padecer un cáncer, dependiendo del que sea, la letalidad de ese cáncer tendrá que ser tenida en cuenta. Es decir, el detrimento dependerá de la probabilidad de que se produzca el cáncer y de cómo de letal sea ese tipo de cáncer. Pero además puede producir un cáncer que no sea letal. Sería este cáncer en ese tejido. Estaremos de acuerdo en que no es tan grave un cáncer no letal como un cáncer letal. ¿No? En la irradiación de la mama, imaginaos que lo que pasa es o un cáncer de la glándula, un cáncer de mama en sentido estricto, o un cáncer de piel, que no es mortal. Ambos tendrían que ser tenidos en cuenta, pero todos los vamos a mirar como si fuesen cánceres mortales, ponderando adecuadamente el cáncer no mortal con un factor para que entre en la ecuación y sume su parte en comparación con el cáncer mortal. Por ejemplo, podemos considerar que un cáncer no mortal es solo un 1% o un 10%, o solo tiene un 10% de la gravedad que tiene el cáncer mortal. ¿Me explico? El detrimento es la combinación de todos los efectos adversos ponderados por su adversidad con la probabilidad de que ocurra. Así que es un concepto multifactorial. Y aunque en esta ecuación no está, también incluiríamos en una irradiación que implicase a las gónadas, por ejemplo, los efectos hereditarios. Entonces el detrimento tiene efectos hereditarios, cánceres mortales y cánceres no mortales. ¿De acuerdo? Entonces es, como digo, un concepto multiatributo que incluye todos los posibles perjuicios que la radiación puede producir en un ser humano, ponderados por su gravedad. Eso es lo que vamos a calcular. Cuando hablemos de riesgo, yo me estaré refiriendo a eso, a ese detrimento. Muy bien. ¿Y cómo vamos a calcularlo? Pues lo vamos a calcular como dije, bueno, calcular, deducir. Habrá que calcular y habrá que medir y habrá que deducir de alguna forma. Ahora veremos. ¿De dónde obtenemos esos datos? Pues los tenemos de los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki. Que es una cosa que nos puede sorprender un poco. ¿Por qué? Pues porque son una población, como veremos, muy grande, seguida durante muchísimo tiempo. Seguramente en la cohorte humana, seguida durante más tiempo en la historia de la epidemiología y quizá con el mayor número de personas. Vamos a centrarnos un poco en lo que supuso arrojar las bombas, ¿no?, sobre Hiroshima y Nagasaki, para que tratemos de hacernos una idea, ahora que la guerra está tan presente, ¿no?, de las personas que resultaron afectadas. En Hiroshima la bomba cayó prácticamente en el centro de la ciudad. En Nagasaki, por fortuna, no cayó en el centro, una ciudad más grande. Así que hubo menos afectados, pero en total casi 600.000 personas, y más de 600.000 personas, entre las dos ciudades, ¿no?, de los cuales murieron en el acto más de 200.000. Un número difícil de pensar, ¿eh?,
Por lo menos a mí me cuesta trabajo pensar en eso. De ellos, los que han producido los datos de los que vamos a hablar mucho rato, sobrevivieron casi 300.000 personas. Que son las que nos han permitido poder decir los números que tenemos aquí para el riesgo de cáncer. Aquí no están los efectos estocásticos, pero fijaos, vamos a pensar un poco en estos números. Bueno, las imágenes son fuertes, pero no me las ahorro. Somos profesionales y esto es lo que sucedió. No quiero ahorrar ningún tipo de... No tengo una vis dramática, pero me parece que es importante, ¿no? Que hace mucho tiempo tenemos tan cerca otras cosas que están pasando que me parece importante que no se nos olvide, ¿no? Por ejemplo, vamos a concentrarnos en los cánceres sólidos. De esos supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, de cada 10.000 personas que recibieron un grade, y por cada año que pasó, desde agosto del año 45 en adelante, aparecieron 10 casos de cáncer. Un grade, hemos dicho, con una dosis relativamente alta, ¿verdad? Los límites son del orden de los 20 milisievert. 10 cánceres por cada 10.000 y cada año que pasó. ¿Os parece que puedan ser atribuidos a la radiación? No por todas las causas, claro. ¿Os parece mucho o poco? Sé sincero. ¿Mucho? Es poco, es poquísimo. Si pensamos en un grade, si dividimos por 100, estamos hablando de 0,1. Es decir, es que 0,01 grade, que son los 10 milisievert esos de los que estamos hablando, producen un cáncer cada 10 años. Entre 10.000 personas. Es un número casi ridículo. No es ridículo, pero es muy diferente de lo que pensamos normalmente. No, nos rompe un poco los esquemas en el sentido de que nosotros pensamos que la radiación es un carcinógeno potentísimo, ¿verdad? Es casi un conocimiento común. La radiación produce cáncer. Tiene que producir mucho. Pues la radiación a las dosis usuales que se reciben y a dosis de este nivel, incluso a dosis medianas, no produce tanto cáncer como cabría esperar. Produce suficiente como para que nos preocupe, produce suficiente como para que tengamos medidas de protección, pero no tanto como el imaginario común nos haría pensar. ¿Y por qué sabemos entonces que esas dosis relativamente bajas producen cáncer? Pues gracias a que el seguimiento, o sea, gracias a que se ha hecho seguimiento de muchísimas personas durante muchísimo tiempo. ¿Cuántas personas? Ahora volveremos sobre lo anterior. Pues fijaos, el estudio más importante, que es el estudio de duración de vida, si queréis, Lifespan Study, supuso el seguimiento de 120.000 individuos desde los años 50 en adelante. Luego hubo también un estudio muy interesante de los individuos que habían sido irradiados, que estaban presentes en el escenario de los bombardeos antes de nacer en el vientre de sus madres, que fueron aproximadamente 3.000. Y luego hubo seguimiento de descendientes de los supervivientes japoneses. Sí. ¿Se hizo ese estudio, pero los propios japoneses? O... Sí, buena pregunta, lo iba a comentar ahora, pero es importante. Bueno, los americanos tuvieron cargo de conciencia casi inmediatamente, claro, es normal, ¿no? Y entonces se fueron a Japón, ya sabía, a reconstruirlo. Y bueno, con cierta generosidad llevaron herramientas, las herramientas, por ejemplo, de control de calidad que hicieron de la industria japonesa lo más importante, seguramente, ese tipo de cosas, acababan de ser desarrolladas por los americanos y las implantaron allí. Pues ellos crearon, junto con los japoneses, lo que se llamó la Comisión de Afectados de la Bomba. Es un eufemismo, claramente, ¿no? Y crearon una comisión científica para hacer el seguimiento de los pacientes, ¿no? De los supervivientes. A partir de los años 70 quedó en manos de los propios japoneses. Y hoy existe una fundación que se llama Fundación para el Estudio de las Radiaciones, que tiene una página web muy interesante, que os invito a que visitéis, con fotos de la época, incluso con los datos originales
de los que vamos a hablar aquí, que cualquiera que se registre puede descargar y utilizar para hacer sus propios cálculos. Pero originalmente fueron los Estados Unidos los que propusieron formar esa comisión y la formaron con los japoneses. Y ahora veréis hasta qué punto hicieron cosas. Bueno, yo no quiero dejar de decir que bueno, pues eran japoneses y tenían un espíritu, digamos, social que no tenemos nosotros. Ahora explicaré por qué. Y ellos se dejaron seguir, acudieron a las revisiones, hicieron, en fin, se sometieron al seguimiento por parte de las autoridades sanitarias durante muchísimos años de manera disciplinada. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque yo soy murciano, soy de Murcia, un defecto como otro cualquiera, y veraneo en Almería, en un pueblo que está muy cerquita de Murcia, que es Pulpí, bueno, San Juan de los Terreros, y muy cerca está Palomares, que vosotros sabéis, no, conocéis Palomares, porque fue el lugar donde se produjo el accidente en el que 4 bombas de hidrógeno cayeron. Un avión americano que iba, un bombardero, hacia la base de Aviano, en Italia, y el reportaje en el cielo con un avión cisterna fue fallido, chocaron, el avión cayó, 3 bombas cayeron en tierra y una al mar. La del mar se recuperó, una de las de tierra no se rompió y las otras 2 se fragmentaron y dispersaron por uno. Los soldados que iban en los aviones murieron, pero la gente del pueblo pues acudió a ayudarles. Allí se llevaron muchos miles de toneladas de tierra, todavía hay una zona en la que no se puede entrar. Últimamente se estaba valorando volver a limpiarla y llevarse la tierra de allí. Y el caso es que como a mí me interesaba eso, por las cosas a las que me dedico, pues yo periódicamente iba a la zona de Palomares a hacer fotografías en la playa y de la zona de exclusión. Y un día vi una persona que era lo suficientemente vieja como para pensar yo que sabría algo de aquello. Y me dijo que no, que él era un chiquillo cuando aquello pasó y que no se acordaba, pero que otra persona que venía en bicicleta por la playa, pues sí que había estado presente, ¿no? Efectivamente, este hombre estaba trabajando en el campo, y estuve hablando con él un rato, cuando vio caer a los aviones, fue a auxiliar a los pilotos, y claro, yo le terminé preguntando, no voy a hacer la anécdota muy larga, le pregunté, bueno, ¿y usted ha ido a las revisiones y tal? ¿Te quita, nene? Como hablamos por allí. Yo no he ido nunca, pero ni yo ni nadie que yo conozca, la gente no quiere ir a Madrid, ¿para qué? Bueno, pues es una anécdota que puede tomarse como chascarrillo, pero el espíritu nuestro es muy diferente de los japoneses. Si esto no hubiera pasado a nosotros, pues seguramente estos datos no los tendríamos, ¿no? Y hay que pensar que ellos vivieron sometidos a un estrés personal y a un drama tremendo. Ellos pensaban que se iban a morir pronto, eran como apestados, se conocen como ibakusas, que significa en japonés bombardeado. La gente no quería casarse con los supervivientes de las bombas porque pensaban que se iban a morir pronto o porque pensaban que iban a tener hijos con deformidades. En fin, eso tuvo que ser muy angustioso. Este hombre le hicieron una entrevista, este es uno de los supervivientes, estuvo en España, tenía 71 años entonces, ahora 10 o 15 años, y yo recorté la entrevista en el Magazine del Mundo, y él decía cosas tan tremendas como que cuando nació el primero de su hijo, fue a ver, le cortó todos los dedos y fue a ver si era normal o no. Vivía angustiado por el hecho de que su hijo naciese con deformidad. Bueno, entonces, como voy a hablar mucho de los japoneses, pues no quiero que se nos olvide el aspecto humano, ¿no? Gracias a ellos, pues tenemos datos que hoy para nosotros son muy valiosos. Como voy a hablar mucho, ¿no? Gracias a ellos, pues tenemos datos que hoy para nosotros son muy valiosos. Del riesgo, pues nuestro problema sobre todo es que vamos a tener que poder hacer un modelo que nos prediga cuánto cáncer va a ir apareciendo con el tiempo desde el momento de la irradiación. Es decir, si nosotros tenemos el seguimiento de una población de pacientes, de individuos que han sido irradiados, con una determinada dosis, si un tiempo después observamos una determinada incidencia de cáncer, tenemos que tener un modelo que nos permita predecir cuánto cáncer aparecerá cuando esa población ya no esté, cuando hayan muerto todos. Y los estudios de los que disponemos, hoy cada vez hay menos supervivientes, pero todavía hay bastante.
Así que tenemos que expresar de alguna forma el cambio de la probabilidad de padecer cáncer con el tiempo. ¿Qué es esto, no? La probabilidad de padecer cáncer con el tiempo se puede escribir de dos formas. Me interesa que lo sepáis porque seguramente si leéis más de este particular encontraréis gráficas donde ponga exceso absoluto de riesgo o riesgo relativo, para que sepáis interpretar lo que la gráfica significa. Y aquí, en el modelo relativo, lo que tenemos es la probabilidad de incidencia de un tipo de cáncer por causas que no son la radiación. Podemos decir naturales, pero en fin, o no. Todas las causas de aparición de cáncer de mama que no tengan que ver con la radiación estarían en este riesgo base, en este riesgo background. ¿De qué depende? Pues de la ciudad, del sexo, de la edad y del año de nacimiento. O sea, perdón, de la edad, de la edad alcanzada, ¿vale? Y del año de nacimiento porque la incidencia de cáncer depende de la edad de la persona. Las personas más jóvenes tienen más riesgo de padecer cáncer con el tiempo que las que son mayores. Este sería el riesgo base. Y el riesgo relativo sería un factor. Es decir, la probabilidad de que aparezca un cáncer es proporcional al riesgo de base. Y ese factor de riesgo lo llamamos riesgo relativo. El riesgo relativo, que siempre sería 1, bueno, podría ser menor que 1, pero si asumimos que la radiación solo puede producir más cáncer, no menos, sería mayor que 1. Podemos dividir ese riesgo relativo, que se escribiría con una doble R, con esta suma, 1 más el exceso de riesgo relativo. ¿De acuerdo? Así que el exceso de riesgo relativo será 0 o mayor de 0. Si es 0, la radiación no es carcinogénica en ese caso, para ese tipo de cáncer, y si es mayor que 0, sí, en un porcentaje determinado. Y el modelo de riesgo absoluto o aditivo, en lugar de multiplicar un factor de riesgo por el riesgo base, lo que hace es sumar un riesgo al que llamamos exceso absoluto de riesgo. Y esto depende, ¿de qué depende el riesgo? Pues de la dosis, claramente, de la edad en el momento de la exposición, del sexo y de la edad alcanzada. ¿De acuerdo? Veremos alguna gráfica después, por eso me interesa que veáis. Fijaos que el exceso absoluto de riesgo se suma directamente, mientras que en esta expresión la probabilidad de cáncer aumenta con el tiempo, de una forma proporcional. Luego volveremos sobre eso. ¿Y qué, antes de modelar con esas expresiones, qué podemos observar en los supervivientes japoneses? Pensemos primero en los cánceres sólidos. Aquí tenemos en la gráfica de la derecha, es la primera que vamos a ver, ¿no? Desde que se constituyeron las cohortes, en este caso del Lifespan Study, en gris tenemos la incidencia natural de cánceres sólidos, cualesquiera, quitadas las leucemias, ¿no? En rojo, los cánceres producidos por la radiación en los japoneses. Son pocos relativamente, ¿verdad? Son muy pocos. Vamos a decir, ¿cuántos son? De las 9.300 muertes por cánceres sólidos, estamos hablando de un análisis de los años 90, ¿vale? En el 90 y tanto fueron los primeros datos así más potentes publicados, luego se han publicado algunas series más, ¿no? Hasta el año 97. De 9.300 muertes, solo el 5% cabe atribuirlas a la radiación. Solo el 5%. Y en el caso de la incidencia, un 6%. 12.200 cánceres aparecieron, de los cuales se produjo la muerte de 9.300 personas, es decir, 440 casos de muerte por cáncer entre el año 50 y el 97. En 47 años. Es poco, ¿no? Porque además ahora hay que dividir por localización. Y hay que pensar en los cánceres de mama, en los cánceres de páncreas, en los cánceres de recto. Y es lo que tenéis aquí.
Si los consideramos en su conjunto, el exceso de riesgo relativo es mayor que 0. Y es del orden de 0,708, es decir, casi multiplicamos por 2, no llega, pero casi, el riesgo por cada sievert recibido, por cada sievert, que es una dosis relativamente grande, multiplicamos por 2 el riesgo de padecer un cáncer sólido. Vamos a fijarnos en las diferentes patologías, estómago, pulmón, no se ve muy bien, ovario. ¿Qué os llama la atención de esos datos? Que viene a reflejar un poco esta cantidad tan pequeña. La incertidumbre. ¿Vale? Las incertidumbres son muy grandes. Fijaos, este es el de mama. El de mama, en promedio, pues está aproximadamente en la media. Es un cáncer radioinducible. Sabemos que el cáncer de mama es inducido por la radiación en una proporción importante. ¿Sí? Y el límite inferior del intervalo de confianza está por encima de 0, así que claramente podemos decir que el cáncer de mama es producido por la radiación. Para otros no podemos decir esto, este es el de recto, el de páncreas, claramente no son radioinducidos. Pero como veis, solo el hecho de que la población japonesa sea tan grande y de que haya sido seguida durante tanto tiempo nos permite asegurar sin duda que la radiación produce cáncer. Si no dispusiésemos de estos datos, es verdad que tenemos otros datos complementarios, ahora hablaremos de ellos, pero si no dispusiésemos de estos datos, nuestro conocimiento de esto sería mucho peor. Para la leucemia no hay duda, significa lo mismo. La leucemia es muy radioinducible, de hecho la proporción de leucemias inducidas por la radiación es enorme, pero fijaos cómo con el tiempo la inducción de leucemia disminuye mucho. Aquí pasa justo al contrario. Esto es muy importante. La leucemia tiene un periodo de latencia corto de unos 2 años. Aparece relativamente rápido. Los cánceres sólidos pueden aparecer varias décadas después de la irradiación. Esto añade un punto de incertidumbre adicional, ¿no? Y fijaos, no existe confirmación de que haya más efectos hereditarios para los supervivientes japoneses, aunque los límites de dosis se tienen en cuenta y se considera que sí, que la radiación produce efectos hereditarios, pero epidemiológicamente no hemos podido demostrarlo en la muestra japonesa. Y fijaos, tampoco existen defectos en los descendientes de los supervivientes japoneses. Esa preocupación de los japoneses, pues, bueno, ojalá no hubiese sido así, pero no se puede demostrar epidemiológicamente que los descendientes de los individuos irradiados tengan más riesgo de padecer algún tipo de trastorno, ni siquiera de mayor riesgo de muerte. Bueno, este es el gráfico anterior, pero para datos más recientes, un reanálisis de 2003 y en el caso de mujeres para todos esos órganos. Esta presentación está en Prado, por si la queréis, la podéis ver. ¿Vale? Bien, otros efectos que no están relacionados con el cáncer también se producen. Efectos cardiovasculares a largo plazo o tumores que no son malignos, como el mioma uterino, etc. Para eso las relaciones dosis y respuesta pues, se parecen también a la de los cánceres, ¿no? Entonces, como conclusión, para demostrar que la radiación produce cáncer a una cierta dosis, la moraleja es que cuanto más pequeña sea la dosis, más población necesitamos. Y lo que es peor, hay dosis para las cuales necesitaríamos poblaciones de millones de personas. Para demostrar que 10 milisievert produce cáncer, y 10 milisievert está muy cerca de los valores que utilizamos como referencia, fijaos, el límite de dosis para el público es 1 milisievert y para los profesionales 20. Necesitaríamos 5 millones de personas, porque el tamaño de la población es proporcional al inverso del cuadrado de la dosis. Si la dosis disminuye muchísimo, este cociente aumenta muchísimo. ¿De acuerdo? Así que podemos concluir que es imposible
demostrar epidemiológicamente que la dosis produce cáncer, o sea, que la radiación produce cáncer, perdón, a las dosis que vamos a usar en la región de los límites de dosis. Y esto desde el punto de vista científico es muy relevante, porque solo extrapolando desde dosis relativamente mayores sabremos algo o intuiremos algo para las dosis que nos interesan, ¿vale? Y esto un poco es lo que decía antes, ¿no? En un arreglo de los datos un poco particular de los individuos japoneses solo tenemos capacidad o significación estadística para dosis que están en torno a los 50 milisieverts, por debajo no. 50 milisieverts, que era el límite para los trabajadores en cierta época, luego se bajó a 20, aunque se podían recibir 50 en un año, no se podían recibir más de 100 en 5. Es el doble, más del doble que el límite de dosis para los trabajadores hoy día. ¿Existen otros estudios que puedan utilizarse? Sí. Dan datos complementarios a los japoneses, pero no son tan valiosos. Incluso, dependiendo del análisis que se haga, puede dar lugar a resultados contradictorios. ¿Vale? Entonces, en general, para resumir lo que venimos diciendo, tenemos una evidencia razonable de que dosis por encima de unos 50 milisieverts producen cáncer en exposiciones únicas, es decir, 50 milisieverts recibidos de una sola vez. Y para exposiciones protraídas en el tiempo, o a lo largo del tiempo, para unos 100 milisieverts. ¿Vale? Y para que os hagáis una idea, esto ya lo habréis visto varias veces más, de cuáles son las dosis que uno comúnmente recibe por cosas cotidianas o relativamente cotidianas. Pues un vuelo entre Nueva York y Londres yo no lo he hecho nunca, pero 0,1 milisievert, ¿no? Eso significa las tripulaciones de los aviones por eso tienen dosímetros y tienen cierta protección, porque la atmósfera es una buena cosa para separarnos de los rayos cósmicos, ¿verdad? Y los que vuelan de manera muy frecuente, pues se irradian más que los que no. Aún así estamos deseando volar. Una mamografía sencilla, simple, puede producir en la glándula mamaria unos 3 milisieverts, una dosis relativamente baja, pero que no es despreciable, por lo que estamos hablando. Un TAC pues, de 25 a 30 milisieverts. Y fijaos, otro mito, ¿no? Pensaríamos que los supervivientes de las bombas atómicas recibieron dosis muy altas, ¿no? ¿Verdad? Y no, las dosis medias fueron 200 milisieverts. Por eso son supervivientes. Las bombas destruyeron prácticamente todo hasta 1,5 kilómetros. Pero desde lo que se suele llamar hipocentro, las bombas explotaron a bastantes metros sobre el suelo. El punto en el suelo de la proyección del lugar donde explotó la bomba se llama hipocentro. Pues bien, 3 kilómetros más allá, las dosis que recibió la gente que había fue relativamente baja. 10 kilómetros más allá es despreciable. Por eso tenemos una buena población de control, que casi no se irradió, e individuos irradiados con un rango de dosis relativamente grande, pero no excesivo. También algo que suele sorprender, ¿no? Algunas cuestiones técnicas sobre las que voy a pasar muy rápido. Pero que seguro que, como estáis atentos, habéis pensado ya, bueno, una relación de respuesta. ¿Y cómo sabes tú que recibieron 200 milisieverts? ¿Es que iban los pobres japoneses con el dosímetro puesto? ¿No? ¿Cómo sabemos las dosis que recibieron? Pues porque se guardaron elementos estructurales de los edificios, de los puentes, la cerámica de los aislantes de las líneas de tendido eléctrico, es decir, elementos que la irradiación, que el campo de radiación al que estuvieron expuestos cambió, transmutó. Y mediante pruebas radioquímicas uno puede ver las componentes de ciertos isótopos que existen en esas muestras que los japoneses conservaron. Porque en aquella época se pudieron hacer ensayos radioquímicos, como digo, por ejemplo, el fósforo
de los aislantes del tendido eléctrico, pero estos isótopos tienen un periodo muy corto. Hoy día, con materiales de la época, se han podido hacer ensayos radioquímicos muchísimo mejores y determinar con más precisión los campos de radiación a los que estuvieron expuestos esos materiales. Y esto ha permitido, mediante pruebas hechas, por ejemplo, en el polígono de Nevada, en la zona de Nevada Test Site, como lo llaman los americanos, ¿no? Pues construyeron pequeños ingenios, casas que se parecían a las de los japoneses, con bombas de cobalto y con pequeñas explosiones nucleares, pudieron medir, hacer hipótesis sobre cuál era la potencia de las bombas, que esta es otra. ¿Qué potencia tenían las bombas? No lo sabemos, porque las bombas se construyeron y se destruyeron. Entonces hay que hacer bastantes hipótesis sobre cómo se produjeron las explosiones, cómo de potentes eran las bombas, a qué distancia estaba cada persona y cómo fue el campo de radiación. Y después de varios intentos y de distintos sistemas de dosimetría cada vez más sofisticados, hemos llegado a uno bastante razonable que nos permite saber con bastante precisión cómo fueron los campos de radiación que produjeron las bombas. Pero esto no basta, porque uno puede saber el campo de radiación a cierta distancia del hipocentro, pero ¿qué dosis recibió esta persona en particular, que es el superviviente 17/43? Pues porque para cada individuo se tiene un esquema del lugar donde se encontraba en el momento de la explosión. En qué edificio se encontraba, de qué materiales estaba hecho, dónde se refugió. Y eso ha permitido, con todas las incertidumbres del mundo, pero hasta donde puede ser, reconstruir la dosimetría de cada persona en particular. Y poder así buscar la relación dosis-respuesta de la que estamos hablando. Asumiendo, y reitero esto, la hipótesis lineal sin umbral, que no es la única posible, pero que es la que asumimos nosotros y con la que trabajamos. Hay algún detalle adicional que voy a comentar muy brevemente sobre esa relación dosis-respuesta. Porque hay una sutileza adicional. No basta extrapolar de manera lineal los datos de dosis intermedias a la zona de baja dosis, porque sabemos que la relación dosis-respuesta es una línea recta en una zona cercana o en la región de dosis baja, pero que no tiene la misma pendiente que la recta que nos sale directamente del ajuste de los datos que poseemos hasta cero. Y normalmente se hace ese ajuste y se aplica un factor que se llama factor de reducción de dosis, que divide hasta por 10 el valor de la pendiente, es decir, el riesgo por unidad de dosis, que nos resultaría de la extrapolación directa. Esto en el laboratorio se ha mostrado, fijaos una vez más, ¿no?, la combinación entre la biología y la epidemiología, en ensayos con animales o con muestras celulares, que ese factor está entre 2 y 10. Y sin embargo, en protección radiológica se utiliza el factor 2. Porque si dividiésemos por 10, que es el máximo determinado, dividiríamos por 10 el riesgo estimado. Y eso es hacer ese riesgo bastante pequeño. Y a lo mejor científicamente eso no es incorrecto, pero desde el punto de vista de la protección radiológica se es conservador en el sentido de conservar o de proteger más. Y lo veréis sistemáticamente en muchas cosas que comentemos, ¿no? Cuando hay una dicotomía o varias selecciones posibles, normalmente la decisión final se decanta hacia lo que protege más. Y en este caso ese factor de reducción pues se toma 2, aunque se pueda coger entre 2 y 10. ¿Vale? Luego, lo que decíamos antes, ¿no? Si nosotros conocemos en un momento dado el riesgo en la población que estamos siguiendo, hay que poder predecir cuál va a ser cuando esa población haya desaparecido, porque todos hayan muerto por una u otra causa. Pues normalmente se utiliza el modelo multiplicativo para hacer la proyección del riesgo. Este sería el modelo multiplicativo y este el aditivo. Fijaos, insisto en el periodo de latencia, seguramente se hablará en este curso más veces, cuando se habla de carcinogénesis, entre el mecanismo que induce el cambio que finalmente da lugar al cáncer y la aparición del cáncer hay un tiempo. Pues el tiempo mínimo
que se llama tiempo mínimo de latencia, está en unos 2 años para la leucemia, en unos 5 para los cánceres sólidos. Esto quiere decir que si nos ponen una antena de telefonía móvil enfrente del colegio y aparecen 3 niños con leucemia 4 meses después, pues de las antenas no, ¿vale? Y lo digo así rápido y para dar el follón, pero tenemos que estar alerta ante las tonterías, que no quiere decir esto que las antenas no produzcan o dejen de producir, pero desde luego en 4 meses no. Y seguro que de eso ella habla, ¿no? Con esto me lo voy a saltar. Y luego un asunto que no es menor, con esto voy a terminar. Porque el cálculo exacto del riesgo, después de todo lo que hemos hablado, lo vamos a hacer en mayo. Sé que os voy a dejar en ascuas, que voy a estar, que no se os va a cocer el pan hasta mayo, pero sí, que lo vamos a hacer, no tenemos más tiempo, Mercedes. Pero una pregunta muy lícita, que seguro que también os habéis hecho, es, muy bien, tenemos una población relativamente grande, hemos tenido un conocimiento que con dificultades de ella sobre el riesgo y las relaciones dosis-respuesta. Pero ¿nos vale una relación dosis-respuesta obtenida para los japoneses en Centroamérica o para la población caucasiana de Rumanía? En principio no tendría por qué. Porque, fijaos, aquí en este ejemplo, ¿no? Para el cáncer de mama, estamos hablando del cáncer de mama. El riesgo base para las mujeres japonesas de padecer cáncer de mama es esta línea roja de aquí. El riesgo base para la población de mujeres blancas de los Estados Unidos es esta de aquí. Hay una diferencia tremenda entre la incidencia de cáncer de mama en los Estados Unidos y en Japón. Podríamos haber puesto un ejemplo en el que las cosas están al contrario. El cáncer de estómago en Japón tiene una incidencia muchísimo mayor que en los Estados Unidos. Entonces, uno alegremente puede coger los riesgos estimados para la población japonesa y llevárselos a la población de los Estados Unidos o a otra población del mundo así sin más. La duda es muy razonable. Pero no se puede resolver, en el sentido en que podemos buscar un artificio matemático que nos permite usarla, pero responder a esta pregunta, o sea, nosotros no tenemos, digamos, una barrera de conocimiento evidente. Solo si pudiésemos testear lo mismo en la población, en una población distinta, podríamos responder a la pregunta. Pero para resolverlo, por ejemplo, en general, cogemos los riesgos relativos calculados para la población japonesa y para calcular el riesgo total lo multiplicamos por el riesgo base en la población a la que transportamos el riesgo. Esto es lo que se llama el transporte del riesgo. Es decir, asumimos que la radiación incrementa en el mismo porcentaje el riesgo de padecer un determinado tipo de cáncer independientemente de la población que estemos considerando. ¿Me seguís? Así que ese riesgo relativo lo aplicamos sobre el riesgo base de la población que nos preocupe. Pero el riesgo relativo lo hemos calculado para la población japonesa. Y esto es relativamente razonable. ¿Y cómo trabajamos para tener unos límites de dosis para el mundo entero? Pues promediamos los riesgos calculados para bastantes poblaciones del mundo lo suficientemente diferentes y calculamos la media. Así que, como veremos en mayo, los valores de límite de dosis se estiman haciendo ese promedio entre varias poblaciones del mundo. Poblaciones de Asia, de América, de Europa, de Oceanía, para tener, digamos, un patrón lo más universal que podamos. ¿Vale? Bueno, pues el proceso para calcular el riesgo ya lo dejamos para otro día. ¿Preguntas? Mercedes. A ver, antes de la estimación del riesgo por ese procedimiento último que has comentado, por eso ¿cómo se calculaba el riesgo para la población de los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki? ¿Por la distancia a la fuente? O sea, Bueno, se hace el seguimiento de cada historia individual y se asigna una dosis a cada individuo. Y luego, pues, por las técnicas estadísticas habituales, aunque
Sí, pero Lo tengo aquí, lo que pasa es que me lo he saltado porque yo sé que ha era... variado la forma, ¿no? de estimar, ha ido variando y se ha recalculado y se ha... Bueno, no creas que tanto. Vamos a ver. Lo que ha cambiado sobre todo... tenía yo la ecuación por aquí. Aquí. Lo que ha cambiado históricamente más y ha hecho que cambien los límites de dosis es el sistema de dosimetría. No he tenido mucho tiempo y no he querido cansarlo mucho, pero el primer sistema de dosimetría fue puramente empírico. Entonces los americanos hicieron estallar artefactos nucleares, pusieron bombas de cobalto, construyeron casas que se parecían a las de los japoneses y midieron sobre el terreno. Entonces era un sistema puramente empírico. El siguiente sistema, ese fue el de los años 70, el DS86 creo que era, ya tenía en cuenta el cálculo, hacía simulaciones, hacía estimaciones mediante simulaciones en Monte Carlo de la propagación de la radiación, junto con algunas pruebas empíricas. Pero se produjo una discrepancia que se conoció como discrepancia de neutrones porque no existía una correlación entre lo que predecía el cálculo y lo que se pudo estimar con pruebas radioquímicas más elaboradas. Así que se desarrolló el sistema DS2000, que está por aquí la diferencia. Aquí. Bueno, son diferencias que no llegan al 10%, ¿vale? Para la predicción de las dosis que se debían a los neutrones y a los fotones. ¿Qué pasa? Que si nosotros estimamos que las dosis, los campos de radiación están compuestos por fotones y neutrones. Como los neutrones tienen una eficacia biológica relativa mucho más grande y por lo tanto inducen más cáncer, en función de la proporción relativa de los campos fotónicos y neutrónicos, el riesgo cambiaba. Entonces eso ha obligado a cambiar los límites de dosis la primera vez de manera bastante radical, de los años 70 a los años 90. Pero luego el modesto cambio que produjeron las nuevas estimaciones no hizo necesario, dadas las incertidumbres que estos cálculos tienen, volver a reajustar esos límites. Entonces, los modelos son prácticamente iguales, aquí están, suelen ser modelos empíricos basados en ecuaciones de este tipo. Es decir, el riesgo es proporcional a la dosis